Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Chile pasó de la atención entusiasta por lo que vivió desde octubre del 2019 en función de perfilar un cambio profundo a su estructura estatal y constitucional, a ser ahora el blanco de críticas de sus partidos políticos y organizaciones por cierta incapacidad, dicen los críticos, para responder a la demanda ciudadana general e integral. Por supuesto que en el tema hay algunas connotaciones de mayor hondura que explicarían el comportamiento electoral de los chilenos también en el último referéndum. Y que casualmente además se cumplen 200 años de las relaciones entre Chile y Ecuador, de lo cual ahora tenemos con nosotros un libro del periodista, fotógrafo e intelectual chileno radicado en Quito y además editor de la revista digital La Palabra Abierta, Leonardo Parrini. Qué gusto tenerte acá, Leonardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Orlando. Muy gentil por la invitación. Un saludo cordial a la distinguida audiencia de este importante medio de comunicación. ¿Cómo miras a la distancia y con todo lo que hemos conversado y se conversa normalmente en el Ecuador sobre la situación de Chile, lo que pasa en tu país? Porque te digo, ahí hay dos cosas. Había una gran esperanza, un gran aliento alrededor de lo que podía pasar y resulta que con el referéndum parece que eso fue como una puñalada a toda esa esperanza. Mira, yo creo que hay que responder a una pregunta en este caso, ¿no? ¿Qué fue lo que se rechazó en Chile? ¿Qué fue lo que se rechazó en Chile? Y ahí surgen dos respuestas, a grosso modo, genéricas, ¿no es cierto? Una, por un lado, se dice que se rechaza, ¿no es cierto?, una constitución demasiado avanzada, demasiado progresista, con muchos derechos, ¿no?, indígenas, con muchos derechos feministas, con muchos derechos de la juventud, sindicalistas, culturales. Y eso sería un rechazo desde la derecha, ¿no es cierto? Por otra parte está la otra gran tendencia que dice que al contrario, que se rechazó una constitución que fue redactada por una constituyente, un grupo constituyente que empezó a coquetear con la derecha. Entonces es una constitución muy reformista, muy tibia, ¿no? Y sería la crítica desde la izquierda. Fíjate tú cómo sigue polarizado el país, sigue dividido este gran criterio en Chile así, ¿no? Entonces, pero hay, como tú decías en tu presentación, hay un interín, digamos, hay detalles, ¿no? Por ejemplo, el papel de la prensa, una prensa poderosísima en Chile, pero muy poderosa en Chile, dueña de consorcios importantísimos, del Mercurio, por nombrarte algo, y otros, y los canales de televisión, que jugaron un papel obviamente propagandístico, desinformador, odioso, con mucho rechazo a la posibilidad de esa constitución. Pero es la misma prensa que fue criticada durante el estallido social, es decir, parecería que no se entiende mucho cómo en ciertos momentos la población se expresa en contra de esa prensa y por otro lado es la prensa la que influye en la determinación del pueblo chileno. Ahí viene el segundo factor. En esta oportunidad en Chile el voto fue obligatorio, que nunca había sido obligatorio. Eso significa que aumentó el porcentaje de participación muy significativamente. Entonces votó obligadamente gente que no lo hace por rechazo a todo en Chile, por rechazo a todo, a los políticos, al establishment, a todo. Y esa gente se expresó desinformadamente por esta prensa justamente. Entonces, eso es un factor muy importante. Votó gente que no estuvo informada, que no le interesa nada y que rechazó todo. O sea, como teníamos antes acá en Ecuador, váyanse todos, ¿no? Un poco claro, eso. que se vayan todos, sí. Y en función de esto, para ir enfocando más bien en lo más histórico, Chile siempre ha dado muestras de, por ejemplo, dar pasos adelante con respecto a la democracia, ocurrió con Allende, el retorno a la democracia, etcétera, pero parecería que también hay un elemento que quedó colgado y además que con la pérdida en el referéndum queda descolgado prácticamente de lo que ha sido avances en Ecuador, en Bolivia, por ejemplo, que es el tema plurinacional e intercultural. ¿Cómo miras tú en calidad de periodista e intelectual que conoce de cerca todo el significado que tiene, por ejemplo, el pueblo mapuche para Chile, que eso quede prácticamente en el vacío y algunos incluso anuncian que en la nueva constituyente o constitucional, como lo quieran llamar, ese tema estaría como moderado? Efectivamente, yo creo que históricamente el pueblo mapuche obviamente tiene una presencia en el país, pero una presencia relegada, ¿no? Muchas veces se nos decía en el colegio, en la escuela, se decía
¿de qué mapuches nos hablan si ya los mataron a todos? Ajá. ¿No? Como que no existen, ¿no? Como que no existen, los acabó, bueno, no los acabó el español porque la resistencia indígena fue muy fuerte que, al punto que no pudieron los españoles pasar de Santiago hacia el sur. Así es, y las veces que pasaron quemaron Santiago, mataron a Pedro de Valdivia, lo decapitaron, o sea, una cosa muy complicada. Claro. Pero es el chileno, es el mestizo el que ha reprimido a ese pueblo y lo ha relegado a lo que hoy día se llaman los reductos mapuches, ¿no es cierto? Que son pequeños enclaves ya con carácter folclórico prácticamente. Pero eso es visto desde Santiago, digamos. Claro, es una visión desde Santiago. Entonces, claro. Pero luego lo importante allí es que el sur de Chile es una región muy gamonal, llamémoslo así, en términos ecuatorianos, ¿no es cierto? Hay mucho latifundio. Exacto. Mucho latifundio. Entonces ahí se da la figura esta que acá llamaríamos el guasipungo, ¿no? Se da una figura así de explotación indígena y de una absorción de la lucha indígena, al punto que te va a resultar extraño lo que voy a decir, el mapuche en Chile siempre ha votado por la derecha. Ajá. ¿Qué te parece? Entonces, ahora hizo lo mismo. Hay un fuertísimo porcentaje de rechazo en aquellos sectores del sur de Chile. Claro. Y uno dice, bueno, ¿cómo se explica si la Constitución era tan indigenista? Ahí están las contradicciones de ese país, ¿no? Pero también hay que considerar que en los últimos 3 o 4 meses, si no me equivoco, hubo un estado de excepción y de emergencia en toda esa zona con enfrentamientos violentos que pueden de alguna manera explicar la situación. Pero otro tema que quiero considerar contigo, que es muy importante, porque algunos intelectuales, incluso el último ganador del premio Alfaguara, de origen chileno, que vive en Argentina, ha dicho que es muy difícil que el neoliberalismo salga de la cabeza, de la cotidianidad del chileno, es decir, que está insertado en el sentido común de la gente. Esto, por ejemplo, también explica el comportamiento político y electoral del chileno común y medio. Interesante la forma como lo plantea este intelectual que tú citas, ¿no? Yo siempre he dicho, en Chile hay una especie de clase media que está ahí, ¿no? Media, mediocre, mediana, ¿no es cierto?, mediadora, en fin, todo lo que tiene que ver con lo mediático, y con lo mediático incluso. Que es una clase media que vota desinformadamente, que se fascistiza con facilidad, ¿no es cierto?, claro. Que se moviliza en función de cualquier cosa con tal de que le presenten ahí en forma inmediatista una reivindicación. Es gente que vota por la democracia cristiana, es gente que vota por la socialdemocracia en sentido político, y es gente que se ha opuesto siempre a la izquierda tradicional de Chile, que es una izquierda orgánica, fuerte, con presencia de clase obrera, con presencia de partidos orgánicos e ideologizados, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor ese sector el que está aludiendo este intelectual que tú citas, ¿no? Que hay una cultura así del chileno que como que no quiere cambiar nada, ¿no? Yo alguna vez dije, ni Allende ni Pinochet lograron cambiar a ese país. Claro. O sea, ¿por qué? Porque hay una especie de sustrato, así una especie de ADN del chileno que está enquistado en esa clase media, como te digo, que es conservadora, que es católica, que es en todo sentido. Pero ahí hay otro elemento que no quería dejar de señalar. Esta clase media y otros sectores altos y también bajos es racista, porque sí, claro, han planteado asuntos de orden racista en cuanto a la Constitución, que los mapuches se van a tomar el Estado, que han constituido un Estado aparte. ¿Ese racismo de dónde sale? Porque esto es parte incluso de lo que algunos escritores, empezando por José Donoso, Pablo Neruda y demás, han tratado en sus libros, en sus novelas, aunque no lo han enfocado en el plano del estigma, sino más bien de la exploración de una condición del chileno. Yo creo que ese racismo pues está un poco en el ADN que te decía del chileno, que viene por una educación, por una formación, por una deformación. Ajá. Y claro, si bien es cierto una intelectualidad que no deja de ser elitista también, sí, no deja de ser elitista, está por encima de eso, claro, tal vez lo pondera, lo expresa, lo sublimiza incluso, lo romantiza incluso en su literatura. Exacto. Pero la expresión popular, ya a nivel de la cultura popular, no pasa por ahí el tema. Entonces, claro, esa gente rechaza simplemente, ¿no? Lo rechaza y hay un rechazo así. Claro, el chileno dice, no somos racistas, pero uno desde fuera, yo que he estado ya 50 años acá en este país y lo veo desde fuera, claro que somos racistas, claro que son racistas los chilenos. Sí, ¿no? Porque además yo te conozco a algunos chilenos. Aquí la discusión sobre Chile en los espacios donde nos encontramos con chilenos es dura y fuerte. Y por eso te quisiera hacer la última pregunta de este primer bloque y tiene que ver con que ¿cómo miras el rol que ha jugado Gabriel Boric? Porque la constituyente de Venezuela con Hugo Chávez a la cabeza, la de Ecuador con Correa a la cabeza, la de Bolivia con Evo Morales a la cabeza, tuvo un fuerte peso de liderazgo y de movilización social alrededor de esos líderes que asumieron, se empoderaron del rol de gestores de la constituyente.
En Boris no se vio eso. Yo creo, en primer lugar, Orlando, que el tema en Chile no pasa por personas, sino pasa por movimientos políticos, pasa por procesos, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, para responder tu inquietud, claro, yo creo que jugó un papel importante Boris en la medida que él surge de la lucha callejera del 2019 de octubre, surge como un líder fuera de la partidocracia, llamémoslo así, ¿no? Y logra representar a un sector disconforme, ¿no? A esa protesta social que tenía 1 millón de gente en la calle, en la Alameda, ahí en la Plaza Italia, claro. Como veíamos esas escenas, ¿no? Pero luego la izquierda, los partidos, digamos, la izquierda tradicional de lo que fue la histórica Unidad Popular, el Partido Comunista, Socialista y todo lo demás, no logran canalizar, porque ahí hay una crisis de representatividad, no logran canalizar esa protesta social y llevarla a una aprobación de la propuesta constituyente actual. No obstante que Boris gana. Y ahí hay un elemento que es una interpretación muy personal mía. Yo digo, la psicología humana, Orlando, tú sabes, es más fácil oponerse a algo que aprobar algo, ¿no? Entonces en Chile la campaña debió ser rechazo yo a la constitución de Pinochet, porque ese era el punto. Claro, en lugar de decir, apruebo esta nueva constitución, que yo creo que ni el 1% la conoció ni la leyó, ¿entiendes? Claro. Entonces estos factores son los que inciden. ¿Crees que le falta a Boris más, como diría en términos vulgares, kilometraje, más experiencia política, más carisma para asumir desafíos de esta magnitud? Yo sí creo que le falta, obviamente le falta recorrido. Yo creo que es un tipo bueno, es un hombre sano políticamente, sí, claro, no está contaminado por los viejos vicios de la política latinoamericana, pero obviamente que le falta recorrido. Liderazgo lo tiene a partir de un candor, ¿no? De un candor. El liderazgo de él es candoroso, lo llamaría yo, ¿no? Claro, pero también correspondiente a un sentimiento que hubo en Chile, ¿no? De la polarización, que expresaba que no puede haber unos liderazgos tan duros. Claro, claro. No, es que claro, los liderazgos en Chile no son caudillistas, ¿no? Siempre el líder representa un partido. Allende es un líder histórico para siempre y desde siempre, pero él representa una tendencia, representa a una posición histórica, ¿no es cierto? Una ideología, ¿no? Más allá de su gestión personal, ¿no es cierto? Que lo lleva a ofrendar la vida por la causa que asumió en su vida, ¿no? Claro que sí. Hagamos la pausa y después volvamos para ver lo que nos comenta el autor de este libro. Canto de Todos es la relación entre Ecuador y Chile, que también tiene algunas connotaciones, y en función de eso vamos a conversar con Leonardo Parrini. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con el editor de la revista digital La Palabra Abierta, el intelectual chileno radicado en Quito, Leonardo Parrini. Y has publicado este libro, Leonardo, que es El Canto de Todos, bicentenario de la relación cultural chileno-ecuatoriana. Es una edición muy bonita. Y la pregunta que te haría es, ¿por qué hablar de la relación del bicentenario entre los dos países, tomando en cuenta que incluso en Ecuador se vive el bicentenario de la independencia? ¿Cómo surgió esta idea? Por todo eso, justamente, ¿no? Primero que hacer una relación, son mis dos países, yo me nacionalicé ecuatoriano ya hace 10 años, entonces soy chileno-ecuatoriano. Bueno, mira, primero la idea surge hace un año, un poco menos tal vez, queriendo relevar, queriendo destacar el exilio chileno que viene después de Pinochet, o sea, 73, que vienen artistas, músicos, actores, empresarios llegaron empresarios, acá. ¿no es cierto? Así es. Pero llegaron un poco antes, huyendo de Allende, no de Pinochet, ¿no es cierto? Y hacen algunas cosas acá en Ecuador, en fin. Pero está este exilio donde viene, por ejemplo, Jorge Guerra, el famoso ping-pong, donde viene Cañitas, incluso, que han tenido pues presencia en televisión ecuatoriana. Vienen músicos, vienen poetas, vienen periodistas, ¿no? Entonces, inicialmente iba a hacer eso, pero como se dio justamente en el contexto del bicentenario, me obligó a revisar la historia, y revisando la historia veo que la relación ecuatoriana-chilena data de la batalla de Pichincha, donde hay presencia de chilenos combatiendo allí. Entonces ahí arranca mi libro, ¿no? Hago una revisión yo al calor de opinión de destacados historiadores ecuatorianos, como el caso de Juan Pacimiño, de Jorge Núñez, de la misma Valeria Coronel que prologa el libro. Entonces hacemos una revisión de ese capítulo de la historia, y luego comienzo yo en los 200 años a identificar los hitos de esta relación. Y aparece, por ejemplo, lo más importante según la embajada, incluso que el proyecto es oficial de la embajada, es la mención que hace Adelaida Velasco, la distinguidísima intelectual ecuatoriana, ¿no es cierto?, de la década del 40-50,
que la menciona y la propone a la Gabriela Mistral como candidata al premio Nobel. Premio Nobel, así Entonces es. ahí el lobby comienza entre la intelectualidad ecuatoriana, luego latinoamericana, y finalmente mandan una carta al presidente Pedro Aguirre Cerda, que inicia el lobby diplomático con el gobierno sueco y con la academia. Y que termina con el premio Nobel. Y que termina con el premio Nobel de Literatura para Gabriela Mistral en 1945. Premio Nobel que nace en Ecuador, se concibe en Ecuador por esta amistad, pero así fraternal desde siempre entre ambos países. Y la relación de Gabriela fue impresionante. Ahí está, hay un capítulo entero dedicado a ella. Sí, y toma en cuenta que además, si no me equivoco, puedo equivocarme y me corregirás tú, si no digo la verdad, el único país latinoamericano que tiene 2 premios Nobel es Chile. Entiendo que sí, claro. Claro, porque no conozco otro. Perú tiene a Vargas Llosa, Colombia a Gabo, en México a Octavio Paz, pero no conozco otro país que tenga 2 premios Nobel. Bueno, se dice que Chile es un país de poetas y escritores como el Ecuador es un país de pintores, ¿no? Claro, exacto. Ahora, tomando en cuenta este elemento que es muy importante, también había muchos ecuatorianos en Chile, es decir, cuando ocurre el gobierno de Allende, van muchos ecuatorianos. Bueno, está Jorge Enrique Adún, que es el secretario particular de Neruda en Chile y es uno de los más destacados intelectuales ecuatorianos. Eso te iba a decir, en esta identificación de los hitos, el siguiente hito es la relación que tiene el gobierno liberal de Eloy Alfaro con el gobierno liberal de Balmaceda. Las dos únicas revoluciones liberales de América Latina son chilenas y ecuatorianas. Sí, ambas terminan en sangre. Allá se suicida Balmaceda, presionado por la oligarquía chilena. Acá es asesinado por esa oligarquía Eloy Alfaro. Es muy importante lo que acabas de mencionar, no lo había tenido en cuenta, es verdad. Y te digo que antes que ocurra eso, Orlando, hay un tratado de libre comercio entre ambos países. Imagínate tú. A principios de siglo. Sí, señora. Sí, y hay un discurso que está transcrito en el libro donde Eloy Alfaro dice, a pesar de que no son tan beneficiosas las condiciones económicas que estamos firmando, hay que hacerlo políticamente. O sea, tenía una visión política más allá de lo comercial. Claro. Luego está la revolución del 44, la gloriosa nuestra acá, que es traicionada según los protagonistas, Pedro Jorge Vera, en fin. Es verdad, ¿no? Sí. Traicionada por Velázquez Ibarra, que se le entrega el poder y reprime ese momento. En el año 44, recordemos que es una insurrección contra Arroyo del Río, que firma el Tratado de Río de Janeiro, 1942, donde el Ecuador pierde la mitad de su territorio frente al Perú. Cae Arroyo del Río, le entregan el poder a Velázquez Ibarra, traiciona esa gestión y reprime. Ahí se va el primer exilio ecuatoriano intelectual a Chile. Se va Pedro Jorge Vera, se va Jorge Enrique Adún, que se convierte en secretario de Neruda, y otros, ¿no? Finalmente después viene otro momento represivo acá en Ecuador, que es la dictadura del triunvirato de Gijón en el año 63, tú recordarás, que también se declara anticomunista, antisocialista, aunque hace algunas reformas progresistas muy interesantes, pero también reprime, ¿no? Reprime y ahí se va la segunda oleada de intelectuales a Chile. Se va, por ejemplo, Edmundo Rivadeneira, ¿no? Fue presidente de la Casa de la Cultura. Presidente de la Casa de la Cultura, papá de Santiago, nuestro amigo en común. Y pues se va nuevamente Pedro Jorge Vera, que ya se casó con una chilena. Ena Alarcón, que se muere posteriormente, le dedica un poema muy sentido en el libro. Entonces ahí esa relación, ¿no? Y luego están los exilios de allá a acá. Ese capítulo se llama El asilo contra la opresión, que es un verso de la canción nacional de Chile, ¿no? Pero bueno, tú también vienes en esos años y vienen contigo varios actores, cantantes, escritores, menores. Y lo que quería preguntarte, más que eso, que de alguna manera está conocido, es la nueva generación de hijos y hijas de chilenos que viven acá, que no han querido regresar a su país. Bueno, justamente yo vine en el año 77, no soy asilado, nunca fui asilado. Salí por razones políticas, obviamente, de Chile. Yo fui expulsado de la Universidad de Chile, estudié Historia en la Universidad de Chile. Me graduó Pinochet el 11 de septiembre porque ahí se acabó mi carrera en 4º año, imagínate. Vine acá y acá estudio periodismo, yo en la Universidad Central me hago periodista en el Ecuador. Y claro, y nos fuimos quedando, ¿no? Algunos, no yo, por lo menos yo me quedo acá, este es mi país. Entonces, pues ahí hay una generación de chilenos que ya se están desapareciendo, están muriendo, ¿no? Que son los que vinieron, pero están sus hijos, ¿no? Que de alguna forma son todos ecuatorianos, además. Son todos ecuatorianos, como mis hijas. Yo tengo 2 hijas ecuatorianas, 2 nietas ecuatorianas. Entonces, pues aquí formamos familia, aquí hicimos país, hicimos familia. Y esto es lo nuestro. Entonces, pero hay una comunidad de chilenos acá que siempre se ven, que siempre se encuentran. He sido invitado a varias reuniones de ellos. Y es muy interesante porque además la cercanía que se mantiene es muy afectiva. Sí, hay una comunidad de chilenos, pero siempre el chileno, y ahí en el libro está dicho por otro chileno que se fue a México, dice, en México nosotros somos más unidos los chilenos, no sé por qué razón, pero en el Ecuador no,
¿Por qué? Porque acá llegó, al Ecuador venía la migración chilena venía de paso. Uno venía hacia Venezuela en el año 73, Sí, otros iban hacia México y otros nos quedamos. Yo venía acá, y te lo digo en forma de broma, yo vine acá porque acá había petróleo, digo siempre yo, y me quedo porque hay cobre. Es una broma. Entonces, claro, pero siempre el chileno acá en el Ecuador más dividido. No es tan unido como lo constata un chileno en México. Dicen, en México son unidos. Pero es que son muchísimos A también. diferencia del ecuatoriano, que es unido en todas partes. El ecuatoriano es muy unido fuera de su país. Claro. Ahora, para ir cerrando entonces, Leonardo, con todo esto que estás mostrando en el libro, ¿hasta dónde estas relaciones chileno-ecuatorianas ahora, en siglo XXI, entrando prácticamente ya en la tercera década, pueden significar un mayor acercamiento en el orden cultural? Porque en los tratados de libre comercio de los que hablaba Piñera, los que habla Lazo, etcétera, prácticamente no hay modo de plantearse como una necesidad histórica de los pueblos. ¿En dónde están los puntos en común históricamente y culturalmente de estos dos pueblos? Bueno, yo creo que hay un sentido solidario, ¿no? Hay un sentido solidario, hay una vecindad, hay una paravecindad que yo llamo en el libro, que es el estar cerca pero no tener fronteras, y eso felizmente, porque eso nos eximió de un conflicto fronterizo como tuvo Chile con Perú, como tuvo Perú con Ecuador. Exacto. ¿No es cierto? Y eso nos ha unido incluso. Perú, que lamentable decirlo, pero Perú nos unió porque, claro, era el enemigo común, ¿no? Entonces, ¿por qué el canto de todo? Porque yo quiero que sea realmente un gesto, por un lado periodístico, por otro lado historiográfico, en donde todos estén representados. Hay un capítulo dedicado a Pinochet, la presencia de Pinochet en el Ecuador. Vino acá, eso te iba a tiene un hijo. Que tiene un hijo aquí, que hoy una investigación de Byron Rodríguez, si sí, no me señor, equivoco. el Byron escribe un libro sobre esto. Exacto. Byron es sobrino de Bombita, digamos, de Bombita Del Rodríguez. ex dictador Guillermo Rodríguez Lara. Guillermo Rodríguez Lara, llamado Bombita cariñosamente acá en el Ecuador. Y claro, como él estaba cerca de ese círculo militar, se conoció mucho de los chismes del corrillo y lo dice sabrosamente en su libro, ¿no? Claro, yo lo cito mucho a él. Pero ese hijo de Pinochet nunca ha sido visto ni ha sido identificado como tal. O sea, se sabe quién es. Vive en Guayaquil. Sí, se sabe quién es. Claro. Incluso la madre, una distinguidísima dama ecuatoriana, pianista, de la cual se enamora Pinochet en un evento militar, en el círculo militar antiguo que estaba en el centro y no acá en el norte de Quito. En el norte de Quito. Se enamora perdidamente de la señora y él estando acá, porque él vino acá en el año 56 a formar la Academia de Guerra. Era un profesor. Y hizo profesor, se hizo agregado militar de la embajada. Fue profesor de Paco Moncayo, por ejemplo. Fue profesor de Paco Moncayo. Alcalde de Quito y, bueno, jefe del Comando Conjunto también de las Fuerzas Armadas. Entonces, acá él se convirtió pues, en el amante de esta persona, ¿no? Y se enamoró, realmente que se enamoró. Al punto que cuando el juez Garzón le hace el arresto domiciliario en Londres, ¿se acuerda que estuvo un año con...? El hombre está impedido de viajar, entonces nombró a unos emisarios militares chilenos y ecuatorianos para que lo mantengan en contacto con la señora esta. ¿Aquí en el Ecuador? Claro, y le informaban, eran unos celestinos militares que estaban al servicio del general. Entonces, claro, cuando muere la señora, él está allá y el hombre casi enloquece. Lo ven llorar, incluso hay testimonios ahí que lo ven llorar. O sea, una cosa humana, ¿no? Tenían un nidito de amor en la calle Calama, con una fachada con Madreselvas, la casa, que ahí la conocemos. Ajá. Entonces, claro, hay toda una historia y está relatada en el libro. Claro. Por eso el canto de todo, o sea, la relación política, cultural, comercial, militar entre ambos países, que lamentablemente ha sido privilegiada desde el punto de vista militar. Los gobiernos dicen, cuando uno piensa en la relación Chile-Ecuador, piensa que la policía chilena forma la policía ecuatoriana, que en fin, pero no, yo pongo énfasis en un 80% en que la principal relación humana, existencial, trascendental es la relación que han tenido nuestros pueblos, para empezar, y nuestros intelectuales, que son quienes dan cuenta pues, de la historia. Claro, por supuesto, y solamente para cerrar, es un elemento clave porque aquí en Ecuador durante muchos años se cantaba mucha música chilena. El último capítulo justamente hablo yo de Mac Berrú, mi gran amigo. Que vivió aquí. Que vivió aquí, Mac Berrú vivió en Chile, digamos, ¿no? Pero venía acá, tenía familia acá. Mac Berrú ecuatoriano, es el integrante ecuatoriano nacido en Loja de Inti Illimani, ¿no? Se va a Chile en el año 62 porque era jugador de la Liga Juvenil y se va a ver el Mundial de Fútbol en Chile. Se queda allá, estudia en la Universidad Técnica del Estado, forma el grupo Inti Illimani junto a Jorge Culón y otros. Se convierte en un verdadero embajador del mundo y cuando viene el golpe de Estado que los sorprenden en Italia, a Inti Illimani, ellos se convierten en los embajadores. Ahí está el capítulo. Yo a Max incluso le iba a hacer una biografía que estaba autorizada por él ante notario, incluso auspiciada por la Fundación Guayasamín, que al morir él quedó inconcluso, pero gran parte de ese material, que yo tengo 8 horas de grabación con él, inclusiva con él,
están trasladadas en el libro donde él me Max cuenta Verruco cosas. murió además en Santiago en el año 2018, si no me equivoco. Claro, Yo exactamente. estaba allá, eran las elecciones, Claro. y me enteré de la noticia precisamente allá en Chile. Exactamente. Pero bueno, entonces ese aspecto, por ejemplo, musical sí está en el libro. Sí, por supuesto. Claro Es que el sí. último capítulo. Gracias, Leonardo. Muy interesante y muy placentero además leer este libro a propósito de esta relación entre Chile y Ecuador y también hablar de la coyuntura de Chile, que por supuesto llama la atención y es fascinante para el análisis político. Un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación a propósito de este interesante libro, que obviamente abre otras conversaciones como las que acabamos de tener en este instante. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.